Vale, entonces en el día de hoy pues, lo que vamos a iniciar, vamos a iniciar, no, vamos a continuar con ese ejercicio de Excel básico, de todas esas partecitas de Excel básico que son fundamentales y nos van a ayudar harto en el ejercicio y en el desarrollo del temario. ¿Listo? Entonces, nada, pues nuevamente buenos días y nada, iniciemos. Entonces, yo utilizo casi siempre el mismo taller. Ah, perdón. Perdón, no es por mal, pero voy a salir del video y ya estoy compartiendo. Listo. Vale, entonces vamos aquí al Excel que nosotros tenemos. Listo. Bueno, ayer nos faltó un pequeño detallito de concluir, digamos, llamémoslo capítulo de escenas del capítulo anterior. Y en esas escenas del capítulo anterior lo que vamos a trabajar es nosotros tenemos entonces acá teníamos los formatos condicionales que teníamos con reglas para resaltar la celda. Entonces tenemos diferentes elementos. Tenemos las reglas de valores superiores. Solo, ojo, ahí dice valores superiores 10. No son solo 10 elementos, sino podemos manejar otros elementos. O sea, por ejemplo, si yo selecciono aquí, por ejemplo, en esto. Ahí voy a quitar, ojo, porque nosotros tenemos una para administrador de las reglas, donde nos dice que tiene una regla de duplicar, entonces yo le puedo eliminar la regla para colocar otra. Ahí por lo que lo tengo seleccionado. Si voy al administrador de reglas y le doy toda la hoja, entonces recordemos que está en esta hoja y en la hoja 2. Entonces en esta hoja nos aparece todos los que yo necesito, todos los que yo puedo modificar. Entonces lo mismo, puedo eliminar, puedo editar, puedo colocar una regla o duplicar la regla pues para utilizarla en otro. Aquí porque puedo modificar. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos aquí, hay las superiores, vamos a ver las superiores, dice 10 superiores, no son solo los 10, puedo yo modificar el valor y tener, como en el colegio, la terna, los tres mejores, los tres más altos. Entonces, ahí tengo los tres más altos, ¿sí? Tengo los valores tres más altos y, lógicamente, lo que retomamos ayer era decir que yo le puedo modificar el formato, ¿sí? Como yo lo desee, para resaltar de pronto visualmente y para tenerlos en cuenta. También los vamos a tener muy en cuenta cuando nosotros en algún momento vamos a utilizar unos elementos que se llama ordenamiento y filtro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estos formatos eh, los tenemos así, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, ahí, bueno, ahí coloqué los superiores. Entonces yo coloqué los tres superiores, vamos a colocar los tres superiores. La vamos a colocar en el orden, listo, entonces listo, aceptar, ¿cierto? Y yo tengo los elementos. Tenemos otros elementos de las reglas, bueno, reglas, tenemos otros que son las barras de datos. Esas barras de datos tienden a ser como unas barritas o unas escalas. Yo siempre las asemejo a lo que se llama la señal del celular, como para que nos quede claro. Entonces acá hay unas cosas que son sólidas y hay otras que son con degrade. Entonces, si yo necesito las sólidas, entonces démonos cuenta que el mayor ocupa toda la celda y de ahí abajo hasta el menor, que ocupa una partecita. No la dejan cero porque pues, entiende que es el cero. Y ojo, cuando tenemos valores negativos, este formato pues tiende a que la barra también tenga valores negativos. Mire, entonces tiene valores negativos menos y tiene los valores negativos, ¿vale? Tenemos otros formatos que son los valores de escala, que es como un elemento escalar, y tenemos otro valor que es el de conjunto de iconos. Entonces, el conjunto de iconos, nosotros a veces en el conjunto de iconos utilizamos, no sé, yo siempre hago semejanza como a las notas que nosotros tenemos, las notas que nosotros siempre teníamos, ¿no? Entonces, con verde va probando, con amarillo va medio regular y con rojo, mejor dicho, es que va perdiendo, entonces tenemos que tener cuidado. Y uno lo que hace es, en esta tendencia de iconos, es tener tres valores y decirle menores a tal, no sé aquí con cuál utilizar. Vamos a ver si lo utilizamos acá. Entonces, yo tengo los iconos, entonces en el valor de iconos, ahí ya lo colocó, él lo colocó por predeterminado, entonces lo que vamos es a mirar el administrador de reglas. Por ahora le vamos a quitar este de barras, vamos a eliminar, ¿listo? Vamos a eliminar el de superior, vamos a dejar solo el de iconos, ¿listo? Y le vamos a dar editar. Entonces, démonos cuenta que cuando yo entré al editar, entonces tengo los tres valores.
Entonces tengo porcentaje, por porcentaje. Entonces, mayor es igual al 67% va a tener un valor verde. Mayores a 67, mayores a 33, o sea, quiere decir que entre 33 y 67 tiene el valor y los menores de 33 tienen este valor. Aquí nos está dando como una pequeña explicación y aquí nosotros donde damos los valores. Ojo, lo está colocando con el valor porcentual. Quiere decir que suma los valores, tiene un porcentaje y acá suma los valores que es el 100% y cada valor tiene un porcentaje del elemento. No lo podemos mirar solo el valor porcentual, sino también lo podemos ver de llamémoslo de número. Entonces yo le puedo decir por número, ¿cierto? Entonces si yo le digo por número, entonces tengo ya especificarle qué valores tengo yo ahí. Recordemos que el más pequeño lo tengo aquí, que es 1233. Entonces yo puedo decir, oiga, yo necesito saber cuáles son los que han vendido menos de 2 millones. De 2 millones. 200.000, perdón. 200, sí, 2 millones. Y aquí tengo que tener pendiente los de 3 millones. 3 millones, ¿cierto? Entonces yo le voy a aceptar y yo me voy a dar cuenta. Perdón. Perdón, es al revés. Aquí voy a colocar 3 millones y aquí 2 millones. Es al contrario. Entonces los mayores a 2 millones y voy a leer a aceptar, aplicar y le voy a aceptar. Entonces me doy cuenta que los que están arriba de 3 millones tienen la flechita arriba. Entre 3 millones y 2 millones están los de la flechita esto y los que están abajo de los 2 millones tienen la flecha roja. Entonces yo ya sé que los que tienen abajo de la flecha roja es este, es el que va mal. Entonces Amanda va mal porque no ha vendido absolutamente sino 1.200.000, ¿cierto? Pero no me preocupo. Cuando yo tengo estos valores condicionales, lógicamente me van a servir para tener una expresión gráfica y de vista en todos estos elementos, ¿sí o no? Cuando yo tengo una tabla, yo puedo revisar la tabla y ver los diferentes elementos, ¿vale? ¿Esto para qué? Resulta y sucede que ya nosotros vamos como en orden, ¿no? Entonces, bueno, el de formato de la celda lo vimos al principio, los estilos de la celda al igual, pues que son de estilos predeterminados, que ya tienen diferentes, los formatos de la celda también tienen diferente, pero en el formato condicional, tengo este elementico que yo puedo definir cómo lo voy a visualizar. ¿Listo? Pero sin embargo, miren, aquí voy a hacer un ejercicio. Sin embargo, aquí tenemos estos valores. Estos son los de fórmulas. Estos son los de fórmulas rápidas, ¿sí? No lo vamos a ver, sino más adelante. Aquí tenemos este, que es el de rellenar, y tenemos aquí el de borrar. Cuando nosotros tenemos el borrar, tenemos diferentes elementos. Borrar todo, tenemos borrar el formato, que es como lo estoy presentando. Borrar el contenido, que es borrar lo que contiene, pero no el formato. Y los comentarios, si tiene comentarios o notas, o borrar el hipervínculo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo me ubico acá en nombre, esto es importante, y le doy borrar. Entonces, si yo le doy borrar todo, entonces la celda queda en blanco. ¿Cierto? Si yo le doy, perdón. Ay, qué pena con ustedes. Si yo le doy borrar el formato, pues él va a dejar la palabra nombre y le va a quitar el formato. ¿Vale? Pero si yo le doy borrar el contenido, entonces al contrario, me quita lo que está en el contenido y me mantiene el formato. Esa es súper importante. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes, que aparenta y es igual a cuando yo le doy copiar y pegar. Si yo necesito copiar, pues pegar todo, copiar y pegar solo llamémoslo el formato, si quiero copiar y pegar el contenido, si quiero copiar y pegar la fórmula, si quiero copiar y pegar, ¿sí? Porque tenemos diferentes elementos que los vamos a ir a ver en el transcurso. Recordemos que esta parte de sumatoria la vemos después. Y tenemos aquí un elemento que se llama ordenar y filtrar. Es cuando nosotros tenemos un ordenar y filtrar, tenemos un elemento que nos va a permitir darle una orden o un ordenamiento a la tabla teniendo en cuenta alguno de los valores. Yo quiero aquí tener que ustedes entiendan y tengan la total claridad. Ojo que aquí de pronto nos va a poder fallar
porque de pronto algunas personas en esta parte donde hicieron el del nombre, entonces incluyeron el A1. Si incluyen el A1 hace parte de los títulos, o sea, de los encabezados. Entonces, cuando yo le vaya a dar un ordenamiento, me va a ser complejo. Yo lo que hago para este ejercicio es quitar quitarlo con control menos, ya sabemos, y me queda solo la tablita. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que cuando yo voy a ordenar, yo tengo que tener muy en cuenta que los valores que están aquí en esta fila, digamos en la fila 6, un ejemplo, son correlacionales, o sea, tienen su relación. El 5 corresponde al curso 1, al porcentaje 25, al nombre Ricardo, al valor 1, sí, se hacen relación. Quiere decir, ojo, que si yo voy a hacer un ordenamiento, no sé, por orden alfabético, se me va a desordenar el ítem, porque va a tener la relación. Andrés, pues yo creo que Andrés va a seguir siendo el mismo. Ah, no. Así, no, va a ir Amanda primero, ¿vale? Pero entonces vámonos a dar cuenta que cuando yo le doy ordenar, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, le digo, acá me ubico, y yo le doy ordenar. Entonces le digo que de la A a la Z. Entonces, dése en cuenta que él se ubicó en la columna nombre y me ordenó por orden alfabético. Entonces, Amanda, Ana, Andrés, Fernando, Hugo, Juliana, María, ¿cierto? Pero eso me llevó a que el ítem quede desordenado, pues, a que los elementos todos se ordenan con relación a Amanda, ¿cierto? Entonces el curso pasó acá, el porcentaje que ella tenía acá, todo. Porque esa es la forma de ordenar. Nuevamente, si yo me ubico en porcentaje y le doy ordenar de menor a mayor, ordena por relación al porcentaje. Ah, bueno, ahí es casi igual. A los valores. Yo le doy ordenar de menor a mayor, listo. Entonces, des en cuenta que me ordena de menor a mayor y miren lo que yo tengo. Que como yo tengo ese formato condicional que coloqué, tengo un formato condicional, ese formato condicional me sirve a decir, vea, el primero que tengo es el más bajito, de ahí para adelante. Entonces, por ejemplo, como voy a hacer yo ahorita, voy a fijarme quiénes han entrado y quiénes no para tener en cuenta. Entonces, yo voy a mirar que estos son los que yo tengo que estar pendientes porque son los que han vendido más bajito. Este ya está en pérdidas, estos dos ya están medio, los de arriba pues ya han vendido más, pues no tengo interés y los dejo en la primera línea. ¿Listo? Para eso yo puedo utilizar un ordenamiento dependiendo de los valores. Si lo hago con el valor 2, entonces démonos cuenta que el ordenamiento, entonces yo acá tengo estos que van perdiendo, que están en deuda, que están con pasivos, entonces yo me pongo a fijarme en ellos y son a las personas que son estos cuatro, tengo que hacer el recurso de corregirlos, de mejorarlos, ¿listo? Pero recuerden que se modifica toda la tabla. Profe, que si yo en algún momento puedo solo modificar el valor, sí se puede. No entiendo por qué hacerlo, pero sí se puede, porque recuerden que son elementos de relación. Acá tenemos todos los nombres. Entonces ahí aparecen todos los nombres. Y en la fila tenemos el valor que le corresponde a cada uno, al ítem. Entonces si yo tengo un nombre, si tengo una cédula, si tengo un valor, ¿cierto? Entonces el nombre corresponde a la cédula. Si yo en algún momento le digo ordene por cédula, pero solo por cédula, déjeme los nombres, pues le va a quedar un total desorden. Pero yo lo puedo colocar en algún momento. Entonces, por ejemplo, yo me digo ordenar ahí y le dice ordenar, aplicar la selección y continuar con la selección. Ojo, seleccioné toda la fila, ¿no? Si yo selecciono aquí la columna, le digo ordenar personalizado, entonces él me dice que si solo aplicara la selección y yo le digo continuar con la selección actual, le digo ordenar, perdón. ¿Listo? Ordenar por valor 1. Y acá tengo de menor a mayor una lista de orden, porque yo le puedo pasar una lista de orden a él, teniendo en cuenta el valor de la celda, el color de la celda. Ojo, el color, porque como nosotros también le agregamos color. ¿Listo? Y le puedo dar aceptar. Entonces, ahí hay un ordenamiento. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos los diferentes, ¿por qué a veces nosotros colocamos ese valor al inicio que es el ítem?
porque muchas veces necesitamos modificar la tabla. Aquí, por ejemplo, yo ya sé cuáles son los valores. Aquí yo ya sé cuáles son los valores, por ejemplo, de los valores que tengo que tener en cuenta porque son los activos. Pero yo quiero volver a la tabla, entonces a veces me toca con control Z y deshacer y todo eso, pues fácil. Yo me voy al valor de ítem, que yo sé que el ítem tiene un orden, que por ejemplo puede ser el orden de inscripción, el orden, y regreso nuevamente y le digo, no, ordenar de menor a mayor y listo. Tengo el orden, el ordenamiento de menor a mayor. Tengo el ordenamiento de menor a mayor y vuelvo a tener la tabla tal cual como la tenía al principio. Esa es la intención que tiene la mayoría de veces el ítem, que es el ordenamiento, llamémoslo el orden primordial, el orden principal que tienen las tablas, ¿sí? Porque nosotros a veces jugamos con el ordenamiento, modificamos el orden de la tabla y queremos regresar a la tabla original que ha sido relacionada. Por ejemplo, yo en algún momento tenía una relación de estudiantes general. Entonces yo iba relacionando, era cada que me iban matriculando estudiantes. Ese era mi orden, ¿cierto? Y después yo modificaba, venga, yo necesito saber cuántos estudiantes en mi totalidad han perdido, cuántos en mi totalidad han aprobado con excelente. Y lo ordenaba, modificaba, y después quería volver otra vez a regresar a la tabla, entonces lo único que tenía yo en visto era el ítem, ¿vale? Listo. Entonces, por eso nosotros utilizamos este valor. Ahora, nosotros tenemos un elemento que se llama, el filtro. Tenemos el filtro. Tenemos el filtro. Ese parece jirafón. Entonces, nosotros tenemos esa herramienta que ese nos va a servir para colocar en la parte superior. Le vamos a colocar filtro. ¿Qué es el filtro? Entonces aquí aparece como un embudo. Y efectivamente el filtro es una herramienta, por ejemplo, si yo digo hablo del filtro de la gasolina o el filtro del agua, es un elemento que me va a permitir pasar, y acá en este ejercicio me va a permitir ver lo que yo quiero ver, solo ver lo que yo quiero ver. Y por eso se utiliza el filtro. Entonces, aquí activamos el filtro. ¿Qué hice yo? Seleccionar los títulos, porque yo puedo filtrar en otra posición. Yo me tengo que ubicar en filtro. Ojo, porque yo puedo filtrar desde aquí para abajo. Entonces los filtros van a quedar acá, porque a veces no necesito mirar. Por ejemplo, cuando yo les decía de ustedes, de los alumnos, yo tenía varios alumnos, varios que matriculaba. Entonces yo puedo decir, no, los matriculados a partir de tal fecha, y yo los miraba. Pero si yo tengo una tabla, selecciono los títulos y le coloco el elemento filtro para que ahí queden los filtros. Cuando yo selecciono este elemento de filtro, él me va a ubicar estos cuadritos que son los que me van a servir para mostrar cómo quedó o cómo necesito yo el filtro. Otra herramienta que se utiliza es Control Shift L, Control mayúscula L. Vamos a mirar la que está acá. Que cuando yo ubico el filtro me dice Control mayúscula L, Control Shift L. ¿Cierto? Ahí yo puedo tener los filtros. Filtro rápido, Control Shift L, los quito, Control Shift L lo pongo. Cuando nosotros estamos hablando de esos filtros, entonces nosotros tenemos este elemento que tenemos otra vez el filtrado. Primero que todo aparece el de ordenamiento y yo puedo ordenar por color. Démonos cuenta que, por ejemplo, yo me puedo ubicar aquí en la celda y lo puedo hacer rápido y le puedo decir ordenar por color. Y efectivamente me aparecen los unos arriba y los dos abajo. ¿Sí? Y lo tengo ahí con elemento filtrado. Nuevamente puedo llegar acá y darle un orden de menor a mayor. Ir acá por Amanda y los nombres y ordenar por orden alfabético. Ir por porcentaje y ordenar por color para tenerlo diferente, para manipular la tabla. Y lógicamente volver otra vez al ítem y ordenar por de menor a mayor. Y volver otra vez a la tabla original. En los filtros, aparte de que yo puedo ordenar, como ya lo habíamos visto, tenemos algunos elementos de filtro teniendo en cuenta el color o el número. Entonces, yo estoy aquí en este curso y le voy a decir que por color, porque yo solo quiero ver los que están en verde. Entonces, eso quiere decir que solo me va a mostrar los que están en el curso número 2.
¿Qué hizo con los otros? Los ocultó. Pero no voy a tener inconveniente como cuando yo hago oculto, porque yo puedo, por ejemplo, voy a seleccionarlo, control C, y al crear una nueva hoja y pegarlos, voy a tener los valores que yo tenía, solo esos valores. ¿Sí? Aquí ya no voy a tener, mire, aquí ya no voy a tener filtro. No se nos olvide que es. Ah, yo no les había explicado a ustedes. ¿Qué significan estos números? Alguien que me diga qué significa esos signos de números. ¿Qué significan esos signos? Están, uy, Dios mío, están dormidos. Dormidos, bueno. Cuando, profe, cuando no, o sea, no llevan o sea, la fecha como es, sino diferente. No, no. La cantidad de números en la celda, si uno de pronto, Algo parecido, casi, hay, ahí tienes un poquito la idea. Entonces resulta, yo tengo una definición y la digo hasta bonita. Dice, cuando yo observo los numerales, quiere decir que en la celda hay un valor que se puede visualizar, pero por el tamaño de la celda no lo hace. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo ahí un valor que es visible, no hay un error ni nada, sino ahí hay un valor visible, que el tamaño es el que no me está permitiendo visualizarlo. Entonces, ¿qué hago yo? Aumento el tamaño, ¿sí ven? Aumento el tamaño y aumento el tamaño de la hora, ¿sí? A veces nos sucede que, por ejemplo, que cuando nosotros estamos colocando, miren, yo lo coloqué más pequeño y volvió otra vez a salir el numeral, porque lo estoy viendo más pequeño, miren, vuelve otra vez y sale el numeral. Entonces, eso me define muchas veces el tamaño de la celda, no me permite visualizar el elemento que está ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aumentar o modificar el tamaño de la celda para que el valor sí se pueda visualizar. Para que el valor sí se pudiera, sí se pueda visualizar. Eso me faltó algo ayer. Pero bueno, ahí lo tenemos de complemento. ¿Listos? Entonces, bueno, estaba aquí en el filtrado, entonces yo hice ese elemento. Entonces yo solo necesito que los que están en dos. Nuevamente, yo necesito filtrar aquí por número. Bueno, ojo ahí ya tiene un filtro. Si yo voy a otra parte y coloco otro filtro, empieza a filtrar, a hacer el filtro, el filtro, el filtro. ¿Sí? Si yo deseara quitar el filtro, entonces me voy al filtro que está activo, que yo me sé que está activo porque aparece el embudo, en los otros aparece una flecha que me dice que está ordenado por ascendente, en los otros no aparece nada porque no lo estoy ordenando en ningún momento. Entonces, yo le voy a decir a él que me borre el filtro. ¿Sí? Si en algún momento yo tengo varios filtros, por ejemplo, tengo filtro de color y aquí voy a tener el filtro también de color. ¿Cierto? Tengo varios filtros. Por ejemplo, yo con el control L, el control shift L, puedo quitar todos los filtros. Mire, quito todos los filtros y puedo volver otra vez a colocarlos. Es algo como rápido. Pero si no, pues yo puedo ir quitando el filtro del filtro del filtro. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí tenía el filtro. Ahora, por número. Resulta y sucede que yo, aparte de que tengo los elementos, pues yo puedo filtrar por número y recordemos que por un número está los iguales, los no iguales, los mayores. Entonces, no sé, aquí tengo menor igual entre los 10 mejores, los superiores por promedio o un filtro personalizado, parecido a lo que era lo que teníamos nosotros en el formato condicional. ¿Esto por qué? Esto no quiere decir que yo primero tengo que colocar un formato condicional para filtrar, no. Yo puedo filtrar y tener un filtro sin el formato condicional. Entonces yo puedo tener acá por número y decirle que los mayores qué. Entonces yo necesito, ojo, los menores qué. Volvemos a quedar los menores qué. Y yo le puedo decir que los menores que 2000. Entonces es menor que 2000. Y yo voy a tener los valores que 2000, que son los que yo coloqué en rojo. ¿Vale? Y lo mismo, puedo copiarlos y pegarlos. Ojo, yo estoy acá haciendo control C, entonces voy a la hoja 3 y acá. Entonces, en este ítem voy a pegar. Voy a pegar. Entonces, acá tengo un filtro de los que tienen curso 2. Y aquí tengo otro filtro que son de los que son los que el valor es menor de 2000. Y yo puedo ir creando diferentes pues, tablas de recursos cuando me piden o cuando lo requieren o cuando lo necesitan. Eso trabajándolo con el filtro. Recordemos que podemos quitar el filtro
tener la tabla comúnmente. Ojo, porque él me está seleccionando, él sigue ahí con su selección porque lo tengo en modo copiar. ¿Listo? Ah, y otra cosa que me faltó. Buen punto. Buen punto. Resulta y sucede que a mí se olvidó. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos el ejercicio, de editar acá? Cuando hicimos el ejercicio de editar los negativos, que habíamos hablado de doble clic, o habíamos hablado. A mí se me olvidó decirles que en Excel, cuando yo estoy editando, miren, ¿qué quiere decir? Que el cursor está titilando, ¿sí? El cursor está titilando. Como el cursor está titilando, ojo con esto. De pronto, de pronto, yo quiero modificar o abrir algún archivo. Por ejemplo, mire, yo tengo aquí el de la tarde. Voy a abrir el de la tarde que está cerrado. Entonces, yo me voy a mi explorador y le digo abrir. Y le digo abrir. Y démonos cuenta que el sistema se va a quedar ahí y no me va a abrir. Entonces, yo donde me voy a colocar yo las manos en la cabeza y voy a decir, fue más chica, se me dañó el de la tarde. Y ahí me quedo yo esperando porque no me va a abrir el archivo de la tarde. Y ojo, también me doy cuenta que los elementos de aquí de la cinta de opciones están bloqueados. Y empiezo yo a echar cabeza, a tirar el cabeza, a pensar qué es lo que pasa, qué es lo que tengo que hacer, por qué no funciona. ¿Sí? Y lo único que pasa es que como estoy en modo edición, cuando está en modo edición, bloquea el Excel. Queda bloqueado el Excel porque estoy en modo edición de alguna celda. Démonos cuenta y les voy a mostrar que cuando yo salgo del modo edición, Enter, él inmediatamente dice, ah, ya salió del modo edición y usted quería abrir el de la tarde. Entonces, miren, me abrió el de la tarde. Ahí sí. Entonces, a veces nosotros podemos tener ese inconveniente que nos quedamos ahí porque estamos en algún modo de edición y estamos editando. Que lo mismo a veces pasa cuando uno copia y pega o cuando está editando. Tenemos que tener mucho cuidado que al editar, él bloquea y no se desbloquea hasta que yo le haya dado o el escape o el enter de aprobación. ¿Listo? Entonces, esos son algunos ítemcitos que dense en cuenta que son súper importantes para que ustedes lo tengan, ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listos? Vale. Qué pena. Mire, esos son cositas que van saliendo ahí en el camino y me interesa que las vayan teniendo en cuenta. Son cosas que a veces, aparte de la experticia, uno las va teniendo. ¿Listo? Vale. Entonces, démonos cuenta, volvemos al tema que podemos filtrar por varias partes. Entonces, por color, acá vamos a hacerlo por color. En otro, podemos, ya hice por color, que es el número 222, y yo ya sé que, entonces voy a mirar los del curso 2 que vayan perdiendo. Entonces voy para el curso 2 y entonces acá por color, por ejemplo, abajo o por número. Y va a tener los que estén abajo y yo entonces bueno, ese ya nos había salido que Amanda era la que iba perdiendo. ¿Listo? O el curso 2 los que van aprobando, porque también los puedo tener. Entonces yo ya sé que en el curso 2 estos van aprobando. Y tengo el filtro, del filtro trabajo, puedo hacer relaciones, ejercicios, y démonos cuenta que acá tengo dos filtros, por curso y por valor. Puedo seguir, porque aquí puedo decirle, bueno, necesito que los valores que filtren, que sean menores que, entonces yo necesito que sean menores que el 35%. Y entonces me van a aparecer los que son de 2, los que van aprobando, pero tienen un porcentaje menos del 30%. ¿Listo? Eh, El ejercicio es como de 10 ejercicios pequeños. Por eso yo les llamé a ustedes el ejercicio que ustedes quieran. Ustedes lo pueden trabajar si ustedes lo están haciendo. Y ustedes ahí es donde lo que pueden hacer es cacharrear. Entonces empezar a jugar porque como saben que no van a dañar nada. Uy, profe, pero espere. Yo ¿cómo hice acá el filtro? Entonces puedo quitar el filtro. Control Shift L. Vuelvo a colocar los filtros, recuerden que me ubico en la celda del título y vuelvo otra vez a ordenarlo y quedó otra vez normal. O si quieren con control Z y ustedes empiezan a buscar y démonos cuenta que nosotros vamos con ese transcurso de todo lo que vamos viendo y todo lo que hay en los elementos de herramientas, ¿sí? A veces nosotros dudamos porque es que ¿dónde era que estaba el filtro? ¿Dónde es que está el de borrar? Entonces aquí el de borrar, ¿dónde es que estaba el filtro? ¿Listo? Entonces aquí tenemos otro, volver a aplicar.
que es volver como casi como un control Z, borrar y el filtro. Listo. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta con respecto a estos elementos que son... Ah, no, sí, falta un filtro. Entonces, resulta y sucede que a veces a mí me preguntan, yo necesito filtrar y yo tengo una tabla grandísima, pero mejor dicho, súper grande, y yo necesito saber cómo va Juliana. Entonces, pues, si yo me pongo aquí, pues obviamente aquí ya que iba a dar el de buscar, pues yo puedo ir al filtro y tengo un elemento de búsqueda acá, y de hecho los tengo los elementos aquí que yo, pero entonces yo aquí puedo escribir Q, y entonces miren, Q, y aparece Juliana, le puedo dar a aceptar, y yo ya tengo cómo se comportó Juliana, ¿cierto? En todo el filtro. Que yo también lo puedo ya quitar y puedo seleccionar, por ejemplo, como a Juliana y Amanda. Entonces, tengo a Juliana seleccionado y tengo a Amanda seleccionada, acepto, entonces solo me va a mostrar Juliana y Amanda. Entonces, tenemos diferentes. ¿Puedo volver otra vez a seleccionar todos? O, ¿por qué a veces quito la selección? Quito la selección para dejar solo seleccionado Andrés y darle a aceptar. ¿Sí? Entonces tenemos ese filtro que me ayuda por búsqueda. Entonces a veces, por ejemplo, ese es súper interesante, por ejemplo, cuando nosotros vamos a, por ejemplo, por cédula. Entonces nosotros en vez de ir acá a búsqueda de selección, colocamos el filtro y no sé, ahí donde esté el valor de la cédula, entonces nosotros anotamos buscar la cédula y entonces es más fácil buscar la cédula para buscar la persona de alguien, porque es que si yo le digo, por ejemplo, Andrés, pues me van a salir muchos Andréses, ¿sí? Entonces, por apellido, bueno, pronto por el apellido es más fácil, pero pronto sale un Rodríguez y usted sabe que Rodríguez hay hartos. En cambio, si yo le doy buscar y empiezo a digitar el número de la cédula, entonces démonos cuenta que cuando uno empieza a digitar, él empieza a buscar. Entonces, entonces tenemos Andrés, Ana, Fernando y todos los que tienen A. Entonces ya le digo AN y entonces me aparece, pues Amanda tiene la AN, Andrés tiene AN, Fernando tiene A. Entonces la D. Entonces ahí sí aparece Amanda, Andrés, Fernando. Mire que es más complejo. En cambio, si ya cuando voy terminando, Andrés, ya tengo ese Andrés y ya sé que solo hay un Andrés, entonces ahí sí le puedo dar aceptar. Y tenemos ese filtro con respecto a la búsqueda. Con respecto a la búsqueda. Recordemos que aquí en el texto también tenemos terminados con, contiene o comienza por o son iguales. Recordemos que en algún momento yo lo había hecho el ejercicio de los que contengan la letra A. Entonces, lo mismo. Si yo le coloco acá los que tengan la letra A, pues me van a aparecer los que están en rojo, dejando a un lado los que no tienen la letra A. ¿Listos? Entonces, ahí corresponde esta parte del filtrado. Permítanme un momentito. Ay, bueno, listo, qué pena con ustedes, compañeros, qué pena. ¿Vale? Bueno, de hecho, ahí quedó ahí. Tenemos otro elemento que es el elemento de búsqueda. Ese elemento de búsqueda es cuando nosotros necesitamos buscar un valor en toda la tabla. Ojo, o en toda la tabla o en lo que tengamos seleccionado, porque yo puedo seleccionar acá y darle un elemento de búsqueda. Nosotros tenemos un elemento que es el de reemplazar. A veces nosotros podemos reemplazar. Miren que no es funcional, pero yo puedo aquí, en este valor, ojo con lo que yo voy a hacer al reemplazar. Yo le puedo decir que me reemplace el punto por la coma.
por el punto, buscar el punto y reemplazarlo con una coma. Voy a hacer algo ilógico, pero pues vamos a decirle, y le voy a decir reemplazar todos, o ir buscando uno por uno, o le digo definitivamente reemplazar todos. Entonces cuando yo le digo reemplazar todos, buen punto. Resulta y sucede que aquí el punto no existe, y está muy bien hecho. Yo le digo que buscar el punto, pero resulta que ese punto lo está colocando, es la forma, el formato que yo le estoy utilizando. Si yo me fijo acá, gracias, mire el ejercicio tan chévere, el error. Si yo me doy cuenta en el número no está colocado el punto. Entonces no lo puedo reemplazar, ¿vale? No puedo hacer el reemplazo, ¿vale? En este ejercicio porque no tiene el punto. A no ser de que yo sí le coloque aquí el punto y le enter. Entonces yo me voy a ubicar. No, pero tampoco lo deja. Listo. Ese ejercicio, anúlenlo, no me lo tomen en cuenta, pero sirve para demostrar que hay cosas que como son de formato, no los va a encontrar. Entonces, lo mismo acá. Voy a hacer el ejercicio, voy a decirle que reemplazar. Entonces, aquí a diferencia, voy a decirle que coja todas las letras A y las reemplace por el ampersand, que eso se ve bonito. Entonces, en vez de la A, va a aparecer un ampersand. Vamos a ver cómo queda. Reemplazar todas. Entonces, miren lo bonito que dice, ya está, hemos hecho 14 reemplazos. Entonces, miren lo chévere que quedaron todas las palabras, en vez de tener la A, tienen el ampersand, entonces quedaron hasta escritas de forma interesante cuando yo utilizo el reemplazo. Ojo, le dije reemplazar todas, si yo fuera una por una, él iba una por una. Yo le dije reempláceme todas. ¿Listo? Entonces, ahí vamos en el buscar o reemplazar. ¿Listo? Irá, especificar fórmulas, notas. Bueno, aquí ya es un poquito más avanzadito, entonces, porque tiene formatos condicionales, buscar un formato condicional específico. Listo. Hasta ahí vamos a llegar. Esto es la primera esencia que es con respecto a buscar el formato. ¿Listo? Bueno, vamos a suprimir acá, vamos a eliminar estas hojas que nos sirvieron de ejercicio. Miren, ¿qué hago yo? Me ubico ahí, le doy eliminar, me ubico aquí y le doy eliminar. Entonces yo tengo la primera hoja, que es donde yo tengo algunos elementos. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros estamos haciendo esta tabla, yo muchas veces les digo a mis alumnos, vamos a aprender a insertar. Cuando nosotros estamos en el elemento insertar, entonces es súper práctico. Lo vamos a ver así como rapidito, no nos vamos a demorar en algunas, porque los gráficos, por ejemplo, los vamos a ver más adelante. Pero cuando yo tengo aquí elementos de insertar, entonces las tablas dinámicas también más adelante, entonces es un poquito, lo vamos a mirar por encimita. Vamos a mirar algunos elementos que se pueden insertar. Entonces, resulta y sucede que yo puedo insertar una tabla. Entonces, miren que yo estoy ubicado dentro de la tabla, en algún valor de la tabla, y le digo insertar tabla. Entonces, miren lo que hace él inmediatamente. Me dice, ay, usted lo que quiere hacer es yo veo que esto es una tabla. Ustedes al ojo también ven que es una tabla. Y ustedes le dicen que si esa tabla tiene encabezados, recordemos que ahora se llaman encabezados. Y entonces yo le digo, sí, señor, esa es mi tabla. Pero le digo aceptar. Ojo porque ahí él, ¿qué hizo? La convirtió ahora en una tabla. ¿Cómo sabemos que es una tabla? Porque tiene un recuadro azul y tiene un cuadro de expansión acá. Este cuadro de expansión es que yo puedo aumentar el tamaño de la tabla, ¿cierto? O cada que yo vaya colocando un valor dentro de la tabla en la posición siguiente, o sea, por ejemplo, el valor 11, miren cómo él inmediatamente me aumentó el valor de la tabla, esperando que yo. Entonces esa tabla, sí, cuando ya está el registro de la tabla, tiene un valor. Recordemos que nosotros estos elementos que hemos incluido, cuando ya me ubico ahí encima, me va a salir una pestaña y me va a decir diseño de la tabla. Ojo con esto. En el diseño de la tabla, entonces, yo le puedo decir al diseño de la tabla que esa tabla va a tener un nombre. No sé, se llama prueba. Y yo de aquí en adelante, todo lo que yo llame prueba va a seleccionar esa tabla, que lógicamente tiene sus encabezados. Entonces, cuando yo ya quiera trabajar o hacer algún ejercicio, yo voy a llamar a esa tabla prueba. ¿Listo? Porque así se llama, mírenla, así se llama la tabla prueba. Yo le puedo a esa tabla quitar los duplicados, volverla otra vez a convertir en rango, quiere decir que yo
Ya no la necesito como tabla, sino convertirla nuevamente a un rango. Entonces, la convierto y nuevamente me queda como estaba antes. Bueno, ahí me quitó un poquito ahí el este. Entonces, yo lo hice con control Z, me la quitó otra vez, ya dejó de ser tabla, ¿no? Listo, nuevamente vamos a darle a insertar tabla para seguir en el ejercicio. Y yo puedo resumirla en una tabla. Ojo, aquí esto de segmentación lo vamos a ver más adelante. Eh, ver la fila de encabezados, ver la fila de totales. Entonces yo puedo hacer una fila abajo de totales. Y él me va a colocar un total para yo ver, por ejemplo, estos totales. ¿Listo? Primera columna, hace esto, botones de filtro. Si yo quiero ver los botones de filtro. Y ojo, tenemos aquí unos estilos. Porque resulta y sucede que no me gustó el estilo, yo quiero utilizar otros estilos y aquí me los está mostrando. Mientras yo me ubico encima, él me está mostrando dos estilos. Porque utilizamos a veces ese estilo del color entrelineado para no perdernos entre una línea cuando estamos haciendo el seguimiento. Y si yo le coloco un nuevo estilo, pues entonces aquí ya yo creo el nuevo estilo. ¿Vale? Ese es el diseño de una tabla. ¿Y por qué? Porque le dimos en insertar una tabla. Vale. Listo, vamos a seguir entonces aquí en el insertar. Insertar ilustraciones. Aquí yo lo que voy a hacer claro es que cuando yo voy a insertar algún elemento, ojo con Excel, cuando yo inserto algún elemento, todos los elementos insertados, todos los elementos insertados me van a quedar, o todos no, algunos de los elementos que yo coloque me van a quedar sobrepuestos en la tabla, o sea, me van a tapar la tabla. Bueno, voy a hacerlo un poquitico más pequeño para mostrar en qué sentido. En que, bueno, aquí tiene filtro, bueno, aquí tenemos los filtros, vamos a quitar este filtro. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos este elemento, vamos a darle ilustración. Entonces, voy a insertar una imagen. Entonces yo puedo insertar una imagen de este dispositivo, una imagen de un archivo, una imagen de una línea. Entonces yo puedo colocar una imagen en línea, buscar por ahí una imagen aquí en el internet, como tenemos el internet, como lo tenemos aquí en el internet. Ahí. Entonces avioncitos, pajaritos, animalitos, no sé. Para no molestar a nadie, yo coloco siempre motos. Ahí, motos. Yo coloco motos, y entonces, miren, me gustó esta moto, y entonces yo le doy insertar. Lógicamente que recuerden que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Que no solo insertar la imagen, sino buscar la imagen, copiarla y pegarla. Eso ya sé que es de ustedes y todo eso. Entonces, aquí yo tengo la moto y démonos cuenta cómo yo al insertar una gráfica o una imagen, esta ilustración me está quedando encima. O sea, me está tapando la ilustración. Entonces, lo que yo hago en algunos defectos es colocarlo acá. O por lo menos, por ejemplo, muchas personas lo que hacen es que se va a hacer el logo. Entonces yo le digo control más, control más, control más, control más. Y entonces coloco la imagen acá arriba y modifico el tamaño de tal forma de que me quede aquí en este espacio. Aquí. Entonces coloqué la ilustración. Entonces a veces yo lo que hago, entonces selecciono los elementos, le doy combinar y coloco esto acá. ¿Listo? Y en las otras yo voy a colocar acá y entonces combino y aquí puedo colocar entonces el título de la empresa, lo que yo estoy colocando. ¿Listos? Entonces es súper interesante y súper importante. Ojo, hay muchas veces que nosotros pues no podemos direccionar y las colocamos acá. Entonces cuando vayamos a imprimir, si yo le doy en ese momento aquí en el diseño de página en imprimir, me va a tapar lo que está ahí. ¿Listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos ese insertar. Que por ejemplo nosotros vamos a insertar no una imagen, sino un formato, formas. Porque yo puedo insertar también, por ejemplo, acá una carita. Y lo que yo hago es que me aparece una cruz consecutiva y me está pidiendo ese el tamaño. Entonces yo puedo hacer acá una carita. Entonces yo tengo acá una carita. Ojo porque cuando yo he insertado, démonos cuenta que cuando yo he insertado y me ubico en la imagen, me aparece la pestaña formato de imagen. Si me ubico en la de esto, me aparece formato de forma. Como esta ya es tabla, entonces me aparece diseño de tabla. Si se dan cuenta que cada que yo inserté, me va a aparecer una pestaña nueva que me va a dar más opciones con respecto al elemento que tengo seleccionado. Entonces, con respecto a la imagen, aquí ya es cuestión de ustedes meterse allá en el elemento y decir, bueno, yo lo necesito baladito, pero acá, así.
para que me salga, se me vea bonita la moto. Entonces, ahí yo lo que hago es modificar el diseño de la imagen, que eso es ya más de herramientas. ¿Listo? El de la imagen, entonces yo tengo aquí la carita, entonces ya no sea carita feliz, sino carita triste. O carita normal porque tengo un circulito que me permite hacer mover el circuito. O en su defecto, yo le puedo decir que la forma y entonces editar forma. Entonces cambiar la forma o modificar los puntos. Entonces acá yo le puedo colocar esta linecita así para arriba. Ya. Entonces me hizo la carita. Eso ya es, yo le digo a ustedes que eso ya es del cacharreo. De ustedes cacharrear acá y de mirar. ¿Listo? Traer adelante, traer atrás, eso ya es más como de la imagen. Y se ha complementado porque antes era difícil. Antes uno editaba por allá en otra parte y la traía. Ahorita lo podemos hacer directamente porque pues la herramienta de Office nos ha mejorado esos principios. Listo, vamos a seguir con insertar. Entonces, vamos a seguir insertando iconos, modelos Smart Art. Por ejemplo, yo le puedo insertar un Smart Art, ¿cierto? Que es, por ejemplo, pues listas, procesos, ciclos, jerarquía, no sé. Ahí en ese momento ustedes pueden utilizar algún Smart Art para hacer alguna representación con relación a ese elemento, ¿vale? En procesos, hacer un proceso y colocarlo ahí encima, no sé. Voy a colocar aceptar. Recordemos que lo coloca encima, ¿sí? Encima, tapando. Entonces aquí ya tocaría hacerlo más pequeñito, llevarlo acá y tengo un Smart Art. Entonces, démonos cuenta cómo yo estoy colocando elementos dentro de mi cuadro de Excel. ¿Listo? Para el elemento insertar. Ojo con el insertar gráfica, lo vamos a ver mucho más adelante, pero el insertar gráfica yo tengo que tener en cuenta si yo quiero hacer pastel, líneas o barras. Para eso la vemos más adelante cuando estemos haciendo otro ejercicio. ¿Listo? Entonces, perdón, estamos en ilustraciones. Vale. Captura. ¿Qué hace la captura? Ojo con la captura. Resulta y sucede que yo quiero capturar algo y yo quiero capturar este elemento. ¿Sí o no? Yo ubico el elemento debajo y coloco el Excel acá adelante y le coloco en ilustración captura. Y démonos cuenta que yo le digo que quiero capturar. Entonces le digo recorte de pantalla. Él me quita el Excel, me va a colocar esto en gris y miren, yo voy a recortar la pantalla. Voy a decirle que este recorte de pantalla y él lo coloca, el recorte de pantalla. ¿Listo? Entonces tenemos ahí elementos de recorte de pantalla. Vale. Insertar. Listo, eso es con respecto a ilustraciones. Complementos. Ya eso son otras cosas mucho más avanzadas, donde tenemos mapas de bit, visión de data visual, gráficas personalizadas. Eso es más complejo. Listo. Mapas en 3D también es un poquito más complejo. Esto ya los vemos más adelante. Nuevamente tenemos en los filtros. Vínculos. Bueno, resulta y sucede que vamos a explicar un poquito lo que se llaman los vínculos. Entonces vamos a crear una hoja acá. Yo siempre hago este ejercicio así de crear una hoja para aprender a los vínculos. Y voy a aumentarle acá el tamaño. Entonces miren lo que vamos a hacer. Los vínculos o los hipervínculos son esos elementos que me van a llevar a alguna parte, dentro del documento, fuera del documento o abrir documento. ¿Para qué sirve? Para, con un clic, yo ir a alguna parte. Entonces, ustedes esos vínculos los ven en Internet. Entonces, aquí como yo estoy compartiendo, entonces yo tengo un vínculo. Bueno, digamos aquí, esperemos, se me puso un poquito lento. Complico. Bueno, listo. Digamos que sigamos. El vínculo, bueno, estos no. Ya listo. El vínculo es cuando me aparece, por ejemplo, esa manito que me dice voy a ir a. Entonces, voy a hacer un ejercicio. Entonces, voy a escribir ir a una
celda de esta hoja. De esta hoja. Yo escribí eso. No quiere decir que eso sea lo que... Es lo que yo voy a querer hacer. Entonces, cuando me ubico aquí en esta, le voy a decir insertar un vínculo. ¿Cierto? Y voy acá a la parte donde dice insertar vínculo. Entonces me apareció este cuadrito. Entonces tengo este cuadrito donde yo le voy a decir cuál es el vínculo que yo voy a hacer. Ojo, voy a demostrar cómo es esto. Entonces dice vincular a un archivo, una página internet, a un lugar en este documento, a crear un nuevo documento, a una dirección de correo electrónico. Entonces, como digo que es en este mismo documento, entonces le voy a dar lugar en este documento. Y me dice que ir a una celda de esta hoja, o sea, de la misma hoja 4, quiere decir que la que yo selecciono, la hoja 4, y le voy a decir que vaya a la celda X100. Entonces le voy a dar a aceptar. Démonos cuenta que en este momento esa celda se convirtió en un formato azul subrayado, como lo que vemos en Internet, y que cuando yo me ubico encima de la celda, me está dando una dirección o un hipervínculo o un vínculo. Si yo estoy ubicado en otra celda, la sigue, cuando me ubico encima, me sale el vínculo. Y me dice que al dar clic, haga clic una sola vez para seguir. Quiere decir que si yo le doy clic, él inmediatamente me va a llevar a la celda X100 de la hoja 4. O sea, del mismo archivo, en la misma hoja, a la celda X100. ¿Cierto? ¿Cómo regresamos allá arriba? Entonces, control, flechita arriba, control, flechita a la izquierda y llegamos a la 1. Que si yo quiero editar esto, obviamente puedo llegar ahí y hacer el F2. O, ojo, ahí me dice que si yo quiero editar, haga clic y mantenga, aquí dice, y mantenga presionado el botón para seleccionar la celda. O sea, mantengo presionado para poder seleccionar la celda. No ir hasta la X100, no en el vínculo, sino estar ahí. Y ahí ya puedo seleccionar la celda. Porque a veces, ya recuerden que si yo le doy clic ahí, me lleva a la X100. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a ir a celda de otra hoja. De otra hoja. ¿Listo? Entonces, recuerden, me ubico en la celda, le voy a dar vínculo y voy a ir a un lugar de este documento, pero ya no voy a ir a la hoja 4, sino voy a ir a la hoja 1 y voy a ir a la celda A1, a la 1. Listo. Le voy a aceptar. Entonces, cuando yo le dé clic, él va a ir a la hoja 1 y va a ir a la celda 1. O sea, me seleccionó la moto. Entonces yo nuevamente regreso a mi celda y cada que yo le dé clic, él me va a llevar ahí. Entonces yo puedo tener direccionamientos para que cuando yo le haga un vínculo, me lleve algún elemento dentro del documento o en la misma hoja o en hojas diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo formularios o alguna cosa, podemos generar vínculos. Miren, por ejemplo, aquí cómo es interesante. Entonces, yo aquí puedo decirle que abrir un documento. Entonces, yo voy a abrir un documento, voy a hacer el ejercicio acá, voy a cerrar este. Entonces, voy a abrir un documento. Entonces, genero el vínculo. Entonces, ya no voy a ir a un documento, a un lugar en este documento, no, sino me dice que a un archivo, acá, ¿sí? Entonces, voy a tener acá documentos y no sé, yo aquí en documentos, ahí en documentos tengo, bueno, ya sé, tengo el taller que estoy haciendo en la tarde. Entonces, taller de la tarde. Mire, seleccioné el archivo o página o el archivo. Le dije una carpeta actual que es la de documentos y le dije que me abriera el de taller actual. Quiere decir que aceptar. Quiere decir que cuando yo le dé, miren que acá no está en Excel, está cerrado, no está el ejercicio, no está el Excel de la tarde. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Entonces le doy ahí y cuando yo le dé clic, él lo que está haciendo es procesar y me va a abrir el Excel. Entonces yo a veces en mis tablas puedo llamar archivos que yo necesito. Entonces si yo estoy haciendo el de nómina, entonces tener ahí un cliccito para, por ejemplo, siempre abrir el de personal, para saber yo cuáles son las personas de personal. Entonces cuando yo tengo mi archivo, le digo abrir y él me lo abre. O sea, me lleva a un archivo y me abre el archivo. Si está abierto, pues me traslada al archivo. ¿Listo?
Ahora, otro hipervínculo que vamos a hacer es ir a una página de Internet. Listo. Entonces ya escribí, me ubico ahí, nuevamente vamos a insertar un vínculo y entonces aquí me dice archivo o página web. Entonces ya no vamos a utilizar un documento, una carpeta acá, sino me dice dirección. Entonces en la dirección yo puedo colocar una página en internet. Ojo, mire, en la anterior, en el de documento, yo por ejemplo pude haber estado haciendo una cotización y en el documento, cuando yo le digo abrir el documento, me va a abrir ¿cómo se llama esto? El documento, ay, se me olvidó, el PDF donde está, que yo voy a comprar una máquina, entonces está el PDF de la máquina, ¿cierto? Y entonces cuando yo mando la cotización, aparte de la cotización, yo le puedo mandar un hipervínculo o un vínculo de que vaya a mi página, a la página que yo tengo. Entonces yo puedo darle www. Punto, para no tener problemas de páginas o que esto, hay una página muy interesante que se llama colombia.com. Si no la conocen, la van a conocer. Entonces yo le voy a dar a aceptar y quiere decir que cuando yo le dé clic ahí, me va a llevar a una página que es www.colombia. Vamos a darle clic. Como tenemos el internet, él inmediatamente va al buscador predeterminado y va a buscar la página Colombia. ¿Listo? Una página muy importante, muy interesante, no es política, no es de nada, es una página súper interesante de Colombia, películas, hay de todo, hay noticias, pero lo bueno es que no es sesgada ni publicitaria, hay como tan como otras. Tiene las carteleras de cine, a mí por ejemplo me encanta mostrar, por ejemplo, no sé, aquí hay más cosas, ya no hay. No la veo. Colombia. Tenemos, bueno, en fin, ahí ya me puse yo a darle publicidad a la página. Listo. Quiere decir que yo le puedo ahí en el elemento, darle una direccionamiento. Estas celdas son algunas de las que podemos manejar como vínculos. ¿Sí? Que son estos elementos y que acordémonos que aparecen con la mano y me aparece aquí el cuadrito, el recuadrito donde me dice a dónde está vinculado. ¿Listo? Listo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, también tenemos otros elementos aquí. Volvemos nuevamente a la tabla y tenemos el elemento que se llama insertar comentario. ¿Qué es un insertar comentario? Entonces, un comentario es cuando, por ejemplo, yo tengo, no sé, voy a colocar aquí en la fecha. Entonces, a mí me dicen fecha. Y empezamos con el fecha, bueno, pero ¿fecha de qué? Fecha de ingreso, fecha de expedición, fecha, entonces no le digo comentario. Y entonces, por ejemplo, yo le voy a colocar en el comentario, ahí me apareció un elemento, y entonces iniciar el elemento del comentario, donde le voy a decir fecha de ingreso. ¿Listo? Entonces, cuando yo me ubique ahí, miren, ¿sí ven? Cuando yo paso por la celda, aparece que Andrés escribió que esa es la fecha de ingreso. Y lo escribió el 12 de octubre. Si alguien quiere dar una respuesta, entonces pueden ahí empezar a hacer con los comentarios y los... Entonces, agrega notas sobre la parte del documento. Entonces, ahí tenemos una nota. Sabemos que ahí hay un comentario porque está en moradito. Y le podemos colocar muchos comentarios a las celdas. Hay otra partecita por allá en validación que la vamos a ver más adelante, porque necesitamos ver validación, que es como uno de los temas fundamentales, que podemos también poner otro tipo de comentario. ¿Listo? Bueno, seguimos aquí que vamos a insertar un texto. Entonces podemos insertar un cuadro de texto, encabezado y pie de página. Ojo que ya vamos a mirar el de encabezado y pie de página. Una línea de WordArt, que es un documento. Aquí entonces ahora otra vez un WordArt. Entonces aquí en el WordArt, entonces aquí ahora sí voy a escribir Andrés, que se eche bien chévere, en mayúscula. Entonces, Andrés, démonos cuenta que aquí yo lo que estoy haciendo es el cacharreo y explicando. Entonces, lo mismo, Andrés es un WordArt y lo coloqué ahí, pero entonces ya no hace parte como yo lo coloqué en el texto, sino va a ser parte de un elemento que yo estoy colocando en el documento.
¿cierto? Entonces, seguimos en insertar y los textos. Si quieren colocar un texto, línea de firma o un objeto, vale. ¿Listo? Aquí ya, acordemos que me voy a quedar acá porque ahorita voy a regresar al encabezado. Y la última es símbolos. Entonces, si yo quiero insertar alguna ecuación, entonces ahí para hacer fórmulas de ecuaciones. Si yo quiero colocar un símbolo, entonces acá tenemos. ¿Ustedes, jovencitos, saben de dónde sale el ampersand? El ampersand, acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el ampersand, entonces no sé cómo insertarlo. Por ejemplo, importante, vamos a necesitar, ahorita más adelante, vamos a necesitar el gorrito, que es la tilde circunflex. Vea, circunflex accent. Es la circunflex y tenemos que acceder. ¿Listo? Si en algún momento nosotros necesitamos insertar un elemento que no tengamos, por acá es, por símbolo. De lo contrario, yo les voy a dar un tips para que lo tengan en cuenta. Es que hay un elemento que se llama, ¿alguien me puede decir cómo se puede sacar el ampersand con teclado? Bueno, yo sé que algunos me dicen al group, pero alguien me decía, alguien, Al, al al 64. al Al más 64. al 60. ¿Tú sabes de dónde Sí, señor. sale, tú sabes de dónde sale el al 64? ¿O por qué el al 64? No. No. Listo. Entonces, como están conmigo, van a aprender que hay un código que se llama el código ASCII. Así se escribe. A-S-C-I-I. Entonces, yo se los estoy presentando que el código ASCII es un código utilizado en la informática, que es un código internacional, donde por más de que yo tenga el teclado que tenga, me va a presentar. Entonces, yo utilizo este azulito, que es el que más me gusta, este azulito, y se los voy a mostrar cómo funciona el código ASCII. Entonces, el código ASCII es un elemento. Ay, ay, ¿qué se me hizo? Mi código ASCII acá. Visitar el sitio, listo. Visitar el sitio. Entonces, aquí hay una tabla del código ASCII. Miren, que me está mostrando y me está diciendo que cuando yo voy a insertar un símbolo, tengo los símbolos, que son estos, miren, lo estoy haciendo la presentación, ¿sí o no? Los diferentes símbolos, pero también voy a utilizar, ay, ya se me perdió por aquí la herramienta. Voy a insertar, y utilizo, pero ahora ¿dónde está el código ASCII? No me aparece por acá. Va a tocar utilizar otro. Código ASCII. Listo. Mire, el código ASCII, este valor. Acá está. Listo. Ahí ahora sí lo vemos grande, ¿sí o no? Entonces, tú me habías dicho el al 64. Démonos cuenta que precisamente está arriba. Al 64. Al 64 me va a sacar el ampersand, el arroba. Si yo necesito sacar, por ejemplo, el mayor que al 62, el menor que al 60. Paréntesis. Acordémonos el que teníamos aquí, el paréntesis cuadrado, que es súper difícil, al 91. Cerrarlo al 93. El gorrito que nosotros necesitamos, que es el circunflex, al 94. Así podemos nosotros colocar el ampersand al 38, el porcentaje al 37 y tiene toda la combinación de los códigos para yo poder obtener símbolos. ¿Listo? Ese es un tipcito ahí que ahí lo vamos a tener. Vale. Cuando nosotros tenemos ese, entonces, o si no, pues nosotros fácilmente vamos a insertar el símbolo y insertamos un símbolo. ¿Listo? A eso ahí quedamos. Más adelante lo vamos de pronto a utilizar cuando vayamos a utilizar el del gorrito. ¿Vale? Bueno. Acuerda que no sea. Bueno, volvamos acá. Es que acordémonos que íbamos a ir al encabezado. Ojo con esta parte del encabezado y el pie de página. ¿Qué pasa si yo coloco un encabezado y un pie de página y le voy a decir que voy a insertar un encabezado? En ese momento que yo le digo que voy a insertar un encabezado, un pie de página, es cuando yo me detengo y digo, aquí al encabezado, o sea, al documento, este documento, lo que yo voy a hacer con este documento es convertirlo en una hoja. Ahí,
cuando yo digo que necesito colocar un encabezado de página, quiere decirle que yo eso. Y de ahí, de ese encabezado de página, va a salir el siguiente, que es disposición de la página. Entonces, lo que va a pasar es que esta hoja que estoy haciendo va a convertirse en una hoja. Entonces, yo le voy a decir que voy a colocar encabezado de pie de página. El encabezado y el pie de página se utiliza cuando yo voy a imprimir hojas. El encabezado y el pie de página se utiliza para que todas las hojas que tengan encabezado y pie de página tengan lo mismo. Entonces, encabezado y pie de página. Él, por disposición, acomodó. Miren que él acomodó. Voy a volverlo, voy a ubicarme acá. Él acomodó y acomodó el cuadro en 2 hojas. ¿Listo? Y me cambió el formato a diseño de página. Yo puedo volverlo otra vez a la cuadrícula, pero él me lo acomodó a formato. Y ojo porque ya me colocó también cuadrículas de división, porque él ya ahí en este momento, desde este momento, él ya tiene predestinado que eso es para imprimir. Entonces yo lo tengo acá y miren. No se le olvide que esto lo muestro así, es porque no tiene división. Listo. ¿Vale? ¿Listo? Listo. Sí, profe. Vale, vale, eso ahí estamos bien. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros tenemos ese elemento, démonos cuenta que sí, él colocó los encabezados. Recordemos que son los encabezados, son esos elementos que vamos a encontrar nosotros en todas las hojas que imprimamos. Entonces, si nosotros colocamos ese encabezado, vamos a ver que tiene una pestaña y le podemos colocar los diferentes elementos del encabezado. Entonces, yo le puedo colocar un número de página, le puedo colocar la fecha actual. Por ejemplo, si yo le coloco la fecha actual, va a aparecer fecha y al darle Enter, o sea, al salir, ojo, no se van a preocupar porque cuando yo tengo ahí me va a salir fecha. Y yo digo, pues no me ha pasado nada. Cuando salgo del encabezado al documento, ahí voy a tener la fecha. Y miren lo interesante. Miren lo interesante. Como hay solo 2 hojas aplicadas, solo le aplica 2 hojas. En el momento que yo active alguna otra hoja, me coloca la fecha, ¿cierto? Porque recordemos que el documento o Excel tiene yo no sé cuántas páginas en general. Si yo activo acá y coloco algo, entonces miren que me va a activar estas 2 y una de por acá. No todas. ¿Listo? En algún momento vamos a tener diferentes elementos. ¿Sí? Súper. ¿Ven? Entonces, aquí nos está mostrando que tiene solo una hoja actual. Vamos a volverlo otra vez grandecito. Que tenemos una hoja grande, ahí la tenemos. ¿Vale? Súper. ¿Listo? Entonces, también puedo colocar, aquí hay una opción, a veces en el encabezado, yo puedo colocar imágenes y miren lo interesante de colocar la imagen en el encabezado. Por ejemplo, yo le puedo colocar que ahí en la parte izquierda vamos a colocar nuevamente otra imagen. Vamos a buscar otra imagen y vamos a seguir con las motos. Vamos a seguir con las motos. Vamos a darle aquí, buscar con Vic. Buscar con Vic. A buscar con Vic nuevamente otra vez. Vamos a darle moto. Moto. Listo, vamos a darle moto. Ok. Vamos a darle moto. Vamos a darle moto. Entonces aquí nuevamente me pareció bonita esta moto. La voy a colocar ahí en insertar la moto. Ojo, ahí aparece imagen. Tranquilos, no se preocupen. Que ya recuerden que cuando yo le doy algo por fuera, miren que la moto, miren lo interesante que la moto me quedó como si fuera un fondo. Un fondo de la página. Pero yo la veo muy grande, entonces no me preocupo, vuelvo al encabezado, tengo la imagen seleccionada y en este momento me aparece un elemento que se llama dar formato a la imagen. En dar formato a la imagen yo puedo modificarle el tamaño. Entonces hacerle un tamañito pues mucho más pequeño. Puedo escribir ahí, ponerle un formato de 8 y darle enter. Miren que el formato es mucho más pequeño. Ay, permítame un momentico, por favor. Listo.
Y qué pena con ustedes. Vale, listo. Entonces, cuando yo estoy haciendo, miren cómo esa imagen me quedó de fondo y me la va a colocar en todas las hojas. Eso es una solución en caso de que ustedes en algún momento quieran colocar algún fondo en alguna página. Es súper, súper genial. Y lo otro es, pues, ya si lo van a colocar, por ejemplo, si lo van a colocar ya como una imagen de logo, miren que en todas las hojas va a aparecer la fecha. Eso. Hablamos de que es encabezado y pie de página, ¿no? El encabezado es el que está en la parte superior y el pie de página es el que está acá abajo. Entonces acá en el pie de página lo mismo, yo puedo colocar que aparezca, no sé, la página, ¿cierto? El número de la página, el número de las páginas. Tenemos muchas más opciones, ¿no? Tenemos muchas más opciones. Mire, la página 2, aquí hay 2 páginas. Ojo, no el número de la página, sino apareció cuántas páginas. ¿Listo? Aquí, página 1, página 2. Tenemos muchos elementos más que ya nuevamente que ustedes pueden cacharrear. Entonces, con el taller de mañana, hoja 1, página 1, 1 de 2, y ahí empiezan ustedes a configurar muchas más configuraciones que ustedes puedan colocar con respecto a esos elementos que ustedes tienen ahí, ¿no? A veces ustedes pueden colocar la 1, ¿qué? Hoja 1 de tales. Entonces, lo mismo en los encabezados. Y ahí ustedes pueden ahí editar esos elementos. ¿Vale? Listo. Entonces, puedo estar en el pie de página e ir a la encabezado. Entonces, ahí vamos súper. Entonces, ya fuimos al insertar y resulta que ese insertar nos llevó, ese insertar nos llevó a el pie de página, que es la siguiente pestaña, que es el diseño de la página. Entonces, cuando yo estoy en esta parte de diseño de página, como lo expliqué en ese insertar encabezado y pie de página, me doy cuenta que el sistema Excel me está colocando este formato como si yo lo quisiera imprimir. Entonces me está colocando como en el Word, me está colocando una hojita para yo poderla imprimir y me coloca el formato de la hoja. Entonces, miren que yo la hoja aquí me la partió. Entonces me partió la hoja y me dijo que esto es lo que va a imprimir en la hoja 1 y en la hoja 2. Entonces, miren que yo todo lo tengo fríamente calculado y yo digo, no, hombre, yo quiero configurar mi hoja para que todo lo que yo tenga me quepa en una hoja, porque eso es un cuadro que yo les voy a imprimir a ustedes. Entonces, en este momento, yo lo que hago es modificar el diseño de mi página. No se preocupen, porque ese diseño de la página es exactamente igual a yo también decir imprimir. Entonces miren que cuando yo le doy imprimir, él me está mostrando cómo está ya en el diseño, ¿sí? Y en el imprimir también puedo modificar, hacer las mismas modificaciones que puedo hacer en el diseño de la página. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer. En el diseño de la página yo podría cambiar la orientación. Entonces en la orientación no quiero que sea vertical, sino que sea horizontal. Entonces, bueno, la cambié a una forma horizontal. Listo, ya cabe una gotica más porque la tabla es como a lo largo, pero me está quedando, perdón, me está quedando esta parte como fuera. Entonces yo le digo, no, pues espérese a ver, entonces tengo un elemento que me permite el área de impresión. El tamaño de la hoja. Bueno, pero el tamaño de la hoja no me permite. Los saltos. Ojo, el fondo. Aquí yo le puedo colocar un fondo, aparte de este, ¿cierto? Imprimir títulos. ¿Qué va a pasar con el imprimir títulos? Cuando ustedes tienen una tabla muy larga, el imprimir títulos quiere decir que todos los títulos le van a quedar impresos siempre al inicio de cada página, para que ustedes no se pierdan y esto entonces aquí. Y aquí tenemos un elemento que se llama el escalar. Entonces aquí yo lo que puedo hacer ahí sí, a diferencia del zoom que yo tengo, puedo escalar el elemento para que me quepa todo, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir que todo me quede en una página. Y listo, todo me quedó en una página. Si yo le digo que por alto, no, porque no me va a dar alto, pero miren, yo le dije que a una página.
Ojo, aquí yo también puedo decirle que yo quiero ver las líneas de división. Entonces le digo, no, yo no quiero ver las líneas de división ya porque a ver cómo me queda sin las líneas de división. Y tal cual, tengo yo cómo me va a salir impresa la. Quiero que no me salgan los encabezados, no ver los encabezados. Listo. Aquí. No ver listo. Ver la cuadrícula. Entonces, cuando yo estoy en este formato, ojo, miren lo que va a pasar. Cuando yo volví nuevamente al formato de cuadrícula, puedo también quitar las líneas, puedo quitar los encabezados para ver cómo me está quedando. Pero aquí la única diferencia, no se me vayan a estresar, cuando ustedes vean que no aparece el encabezado y el pie de página. ¿Por qué? Porque no me está visualizando cómo va a ser la hoja. Entonces, por consiguiente, no veo los encabezados. No quiere decir que se hayan perdido. Cuando vuelvo a verlo en el diseño de la página, entonces vuelvo a ver los encabezados y los pies de página. ¿Vale? Entonces aquí no nos perdamos en ese orden de ideas. ¿Listo? Entonces, diseño de página, no sé, salto de página. Entonces, a veces esos saltos de página, entonces yo los puedo modificar. Resulta y sucede que yo tengo acá y tengo mi salto de página. Yo puedo ubicar, este es el salto de página y decirle, no, quiero que la parta. Y le estoy modificando el salto de la página y me va a imprimir solo esta parte. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo modificar diferentes elementos. Por ejemplo, yo puedo colocar acá y decirle que insertar un salto de página y él me lo coloca ahí. Y puedo modificar ese salto de página. ¿Qué quiere decir? Que ahí me va a imprimir dos páginas por separado. ¿Cierto? Me va a imprimir dos páginas por separado. Uy, me dice que recursos insuficientes. Ahí me puse a hacer como muchos maracatangas. Control Z, listo. Esos son esos elementos. Área de impresión. Entonces, también yo puedo establecer un área de impresión porque recordemos que yo puedo seleccionar la tabla y al seleccionar la tabla yo le puedo decir que esa sea la área de establecer el área de impresión. Entonces, quiere decir que solo me va a imprimir lo que está en la tabla. Cuando yo le doy archivo imprimir, ay, sigue con insuficiente, seguro por lo que le he hecho muchas cosas. Entonces, me va a decir que esa es el área seleccionada y que eso es lo que yo voy a imprimir. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos con respecto al área de impresión. Vamos a darle todos estos elementos control Z para que no tengamos inconveniente. ¿Listo? Tenemos alguno organizar, entonces traer adelante, traer atrás, panel de selección y listo. Llegamos. Miren, ya vimos archivo, inicio, insertar y disposición de la página. Esos son los principales elementos que nosotros tenemos para lo que se llama la forma. Entonces, a veces cuando yo voy a hacer un elemento en Excel, tengo que tener en cuenta la forma, o sea, el formato, cómo lo voy a visualizar, cómo lo voy a imprimir. Espero haber atendido algunos de los elementos súper que se ven acá. ¿Listo? Otros elementos que yo tengo es cuando yo voy a formular o voy a hacer una tabla. ¿Listo? Entonces, miren, aquí yo tengo mi tabla. ¿Cómo les pareció hasta ahí? Todo eso todo eso tiene que ver con el formato de la página y con la forma de la página. ¿Cómo les pareció hasta ahí? Wow, profe. ¿Es súper? Listo. Listo, muchachos. Yo creo que en esta parte y súper el tiempo. Estamos con súper el tiempo. Voy a hacer un ejercicio. Voy a detener grabación para que aquí quedemos con todo lo que quiere ver con el formato. ¿Listo? Y voy a iniciar inmediatamente.